En la ciudad de Concepción del Uruguay, a los 14 días del mes de septiembre del año 2012, siendo la hora 9:25, damos inicio a una audiencia relacionada al legajo de investigación fiscal número 1534/11 y su acumulado 2475/12, caratulados González Fernando Honorio Martínez Martín Daniel sobre robo calificado y amenazas, y González Fernando Honorio, portación de arma de fuego sin autorización legal, y Ramírez Martín Daniel, provisión ilegítima de arma de fuego. El objeto de la diligencia obedece a un pedido del Ministerio Público Fiscal para imponer prisión preventiva al imputado Martín Daniel Ramírez. Le voy a pedir a las partes que se presenten, me digan el rol por el cual están en la audiencia, y a continuación escucharemos la palabra del señor agente fiscal, para luego la del señor defensor, cuando también la del señor imputado. Adelante. Pablo Andrés Burr, agente fiscal número 4 local. José Basali, defensor oficial adjunto. Señor, su nombre completo. Martín Daniel Ramírez. Señor, ¿cuántos años tiene? 52. ¿Tiene algún sobrenombre o apodo? No, señor. ¿Cuál es su domicilio? Lledo Norte 1931. ¿Sabe leer, escribir y firmar? Sí, señor. ¿Cuál es su estado civil? Casado. ¿Recuerda su DNI? Sí. ¿Cuál es su número? 13.188.748. ¿Tiene usted alguna causa penal en trámite? No. Señor, le pregunto, usted ha sido aprendido por la autoridad policial. Al tiempo que fue aprendido, ¿la policía le hizo saber cuáles eran sus derechos? Sí, señor. Concretamente, ¿le hizo saber que usted quedaba aprendido a disposición de una autoridad judicial? ¿Le hizo saber cuál era esa autoridad? Sí. ¿Le hizo saber por qué hecho usted quedaba aprendido? Sí. ¿Le hizo saber que usted tenía derecho a tener una audiencia ante esa autoridad judicial? Sí. Muy bien, gracias. Lo escucho, señor fiscal. Señor juez, esta fiscalía viene a solicitar la prisión preventiva de Martín Daniel Ramírez en los legajos mencionados por usted, en los cuales se investigan los siguientes hechos. En el legajo 1534 se le atribuye haber ingresado Martín Daniel Ramírez junto con Fernando Honorio González previo a escalar un portón de más de 2 metros de altura que se encontraba cerrado con candado y que oficia de ingreso a la planta asfáltica que se ubica en el barrio La Tablada de nuestra ciudad, portando Ramírez en su cintura un arma de puño tipo revólver, y tras romper los vidrios de una ventana del salón que se encuentra dentro del predio y con dichos amenazantes, logran que la víctima Yaquemé les abra la puerta para ingresar al lugar e intentar entrar a la oficina, rompiendo su picaporte sin lograrlo, e intentar luego llevarse una garrafa de 10 kilos, lo que no pueden conseguir por encontrarse la misma atada con cadena y candado, amurados a la pared, encontrándose en el lugar visible el rastro de sangre de uno de los indicados por una lesión que se produjo al romper el vidrio de la ventana, y retirándose del lugar previo a sustraer 4 paquetes de cigarrillos, 2 encendedores y otros efectos, y diciéndoles antes de retirarse que si le avisaban a la policía los matarían, hecho ocurrido en la noche del 13 de noviembre de 2011 aproximadamente a las 22 horas. Esta conducta se encuentra prima facie encuadrada en los tipos penales de los artículos 166, inciso segundo, y 167, inciso cuarto, por remisión al 163, inciso cuarto, y 149 bis del Código Penal, ello en concurso real, artículo 55 del Código Penal, esto es robo calificado por escalamiento y por el uso de arma y amenazas con arma en concurso real. En cuanto al legajo 2475, señor juez, se le atribuye a Martín Daniel Ramírez que aproximadamente 4 días antes del 14 de junio de 2012, Martín Daniel Ramírez le entregó un arma de fuego, más precisamente un revólver calibre 22 corto marca Pasper, conteniendo en su interior un cartucho calibre 22 corto marca Orbea, a Fernando Honorio González, que no cuenta con la calidad de legítimo usuario de armas, en poder de quien se encontró el arma, al tiempo de efectuarse un allanamiento en la casa de este último el día 13 de junio de 2012, pasada a las 8:30, por parte de personal de la División de Investigaciones dependiente de la Jefatura Departamental de esta ciudad de Concepción del Uruguay. Vivienda de madera, cita en calle pública, barrio La Tablada, conforme al mandamiento 876 ordenado por este juzgado de garantías de ciudad. Esta conducta descrita encuadra prima facie en el artículo 189 bis, inciso cuarto del Código Penal, esto es provisión ilegítima de arma de fuego de uso civil, atribuible a Martín Daniel Ramírez en calidad de autor. En cuanto al encuadre legal de estos hechos que se le atribuyen a Ramírez, entiende la Fiscalía que encuadran, como ya lo dije, en estos delitos que fui detallando, ellos en concurso real, con lo cual la pena en expectativa que se espera de ir a juicio
se encuentra entre el mínimo de 3 años y un máximo de 26 años de prisión, atento a las reglas del concurso real del artículo 55, entendiendo la Fiscalía que esa pena debiera ser a todo evento de cumplimiento efectivo, atento a la gravedad de los hechos que se le atribuyen al coimputado Ramírez, si bien en abstracto sí pudiera llegar a entenderse que puede dictarse una pena que no sea efectiva. La imputación se le formuló al imputado los días 24 y 25 de junio del 2012. La importancia de la pena mencionada, señor juez, en cuanto a que quiere aclarar la Fiscalía que en cuanto, si bien el mínimo permitiría una pena en suspenso, la sumatoria de conducta y la gravedad puntualmente que se le atribuye a la actividad realizada y desplegada por Ramírez en el legajo 1534 hace que no se pueda esperar respecto del mismo, en caso de una eventual condena, que ese cumplimiento de condena no fuera efectivo. Sumado a que ha resultado menester para poder atraer a Ramírez al proceso el dictado de 2 órdenes de detención por parte de este juzgado de garantías para lograr que él se acerque al proceso. Este antecedente entiende la Fiscalía que resulta fundamental al tiempo de evaluar la posibilidad de otorgamiento de la medida de prisión preventiva que se solicita y en todo caso si por el contrario para negar los beneficios carcelatorios aún con medidas coercitivas alternativas que pudiera llegar a interesar Ramírez. Entiende la Fiscalía que, según propios dichos de Ramírez, no cuenta con trabajo estable, si vive de changas, de albañilería y otros menesteres cuando consiga hacer algo, por lo cual no ha precisado tampoco datos que permitan ubicar a ningún patrón estable con quien pueda llegar a trabajar o algún lugar en donde haga trabajos habituales. En todos estos meses que ha estado sin ser habido, entiende la Fiscalía que no tiene un domicilio habitual, que no está afincado en un lugar, con lo cual es muy endeble la posibilidad de que Ramírez cuente con un arraigo que permita entender que no se va a sustraer a la investigación. Con lo cual, al no tener tampoco, por lo menos por lo que sabe la Fiscalía, familia a cargo, sería muy probable que intente sustraerse de la presente causa, profugándose y dándose de tal manera la existencia de riesgo procesal que busca evitar el sistema. En este sentido entiende la Fiscalía que es concreto. La gravedad del hecho que cometiera en su oportunidad Ramírez junto con el coimputado González, aprovechándose de la soledad y del aislamiento del lugar donde ingresan, saltando un portón, entrando y con el ataque que realizan a las víctimas que se encontraban en el lugar. Entiende la Fiscalía que habla de la conducta del desprecio que tiene Ramírez por el llamado de la norma y que eso se suma a también lo que realizara junto con González cuando esta Fiscalía se constituyó en el lugar y en un momento determinado que habíamos quedado solo con el oficial que tenía a cargo la realización del acta de inspección y croquis, mientras esperábamos que llegara personal de criminalística para levantar las muestras de sangre, llegan corriendo a pedir auxilio familiares de los testigos de actuación que había conseguido el oficial a cargo del procedimiento, porque Ramírez y el consorte de causa habían estado presionándolos y molestándolos porque habían colaborado con la policía. Entiende la Fiscalía que también hay que tomar en consideración que Ramírez tiene en trámite en el Juzgado de Garantías y Transición Local la causa número 32023, caratulada contra Ramírez Martín Daniel, amenazas con arma de fuego, en la que está citado para recibirse la declaración indagatoria el día de la fecha, ya que tampoco se lograba en ese expediente su localización. Entendiendo la Fiscalía que esto es otro argumento más que se suma a las 2 órdenes de detención dictadas por el Juzgado de Garantías Local. Las víctimas viven ahí en la misma zona de donde fue localizado Ramírez. También entiende la Fiscalía que ponerlo en libertad a Ramírez pone en riesgo a las víctimas y que no hay una medida de coerción alternativa que le garantice a las víctimas que Ramírez no vaya a intentar presionarlos para conseguir que ellos cambien su testimonio o traten de menguar su responsabilidad en los hechos. Con esto entiende la Fiscalía que los presupuestos fijados por el artículo 353
354, 355 y 356 del Código Adjetivo se encuentran cumplidos, con lo cual se interesa el dictado de la prisión preventiva de Martín Daniel Ramírez por el plazo de 30 días. Ello porque la Fiscalía tiene que realizar cotejo de material orgánico, la sangre recepcionada, la muestra colectada en el lugar, y recepcionar testimoniales de las personas que tuvieron contacto directo con los hechos. Además está faltando recibir el informe del Registro Nacional de Reincidencia, y una vez concluida esa actividad, eventualmente se pasará a la etapa intermedia siguiente en el proceso. Así que, de conformidad a lo estipulado por los artículos 353, 354, se solicita la prisión preventiva de Martín Daniel Ramírez, y entiende la Fiscalía que debe ser dictada también conforme lo estatuye el artículo 73, inciso B y J, y 76 del Código Procesal Penal, para el resguardo de las víctimas y testigos de los hechos denunciados. Eso es todo, señor juez. Muy bien, la defensa. Sí, señoría. Bueno, esta defensa se va a oponer al pedido de prisión preventiva solicitado por el señor agente fiscal. Entiende que, no estando a los extremos que establece el Código de Procedimiento para el dictado de una medida tan gravosa como es la prisión preventiva, que es la medida más grave que establece el Código de Procedimiento, y considero que del legajo fiscal no se desprende ningún elemento objetivo que permita avalar el pedido del señor agente fiscal. En primer lugar, entiendo que desde ya no hay una probabilidad de aplicación en firme o de aplicación efectiva de la pena privativa de la libertad. Se debe destacar que mi defendido carece de antecedentes de condenas computables. Y en lo que respecta a la calificación legal, esta defensa va a hacer una breve referencia. Entiende que no es correcta el encuadramiento que el señor agente fiscal le atribuye al hecho que se ha redactado en esta audiencia. Considero que si se trata de una figura penal estaríamos ante un robo con escalamiento, porque las amenazas que se le atribuyen a mi defendido entiendo que estarían incluidas dentro de la figura con el robo con escalamiento, es decir, que esas amenazas son constitutivas del robo con escalamiento y que por el principio de absorción estarían incluidas en esa figura. Es decir, que de esta manera el señor agente fiscal lo que pretende es agravar de manera irracional la situación de mi defendido, ¿no? La situación procesal. Y en lo que respecta al robo con armas, o sea, el robo mediante el empleo de armas cuya actitud para el disparo no puede tenerse el mismo modo para acreditar, que establece el artículo 166, inciso 2, tercer párrafo, entiende que tampoco corresponde esta calificación porque de la declaración de imputado no surge que se haya imputado la utilización de un arma de fuego. Y como tampoco surge de la constancia de la causa que efectivamente se haya empleado un arma de fuego en el lugar de los hechos. Es decir que si se está ante una figura penal, entiendo que estamos únicamente ante un robo con escalamiento, cuyo mínimo no excede los 3 años de prisión, es decir que resulta probable el dictado de una condena en suspenso, y fundamentalmente también resulta viable el otorgamiento de una suspensión de juicio prueba conforme al artículo 76 bis, cuarto párrafo, y es dable destacar que en esta misma causa, a su consorte de causa, el señor Honorio González, se le ha otorgado una suspensión de juicio prueba por los mismos hechos, que esa suspensión de juicio prueba ha sido otorgada por este mismo juzgado de garantías. Es decir, lo que advierte esta defensa es un tratamiento desigual del señor Honorio González, que es el consorte de causa, con respecto a mi defendido, el señor Ramírez. En esa suspensión de juicio prueba que se le otorgó al señor Honorio González, se incluyó también la causa 2475/12, que era la aportación de arma de fuego, y que lo único que se encuentra, o sea, que se tiene como elemento incriminante a mi defendido, es la declaración de Honorio González, que a los fines de eximirse de responsabilidad declaraba en contra de mi defendido, pero sin ningún otro elemento objetivo que surja de la causa. Eso es lo que respecta, digamos, a que está claro que de haber, o sea, de realizarse un eventual juicio oral, con seguridad la pena será de cumplimiento condicional. En lo que respecta a los criterios de peligrosidad procesal, que son los criterios en los cuales se debe fundar el dictado de la prisión preventiva, como son el arraigo y el entorpecimiento de la investigación,
esta defensa entiende que tampoco están dados en la presente causa estos elementos. El señor Ramírez cuenta con arraigo suficiente. Ello se desprende de los siguientes puntos. En primer lugar, como lo dice el Código de Procedimiento, de esperarse una pena en este procedimiento, o sea, como resultado de este procedimiento, la misma será de cumplimiento condicional. Más allá de que, como sostiene esta defensa, debería prosperar la suspensión del juicio previo. A su vez, bueno, tiene un domicilio conocido, vive con su madre, la señora Mirta Beatriz Pérez, en el barrio de la planta asfáltica. En ese barrio aproximadamente o sea, existen 8 viviendas donde todos los vecinos se conocen entre sí. Es una casa perfectamente distinguible. Bueno, para mayor ilustración, su señoría, esa casa en su frente posee un árbol grande de moras, tiene una ventana con rejas negras, es de material esa vivienda, también tiene en su frente una puerta de madera, y al señor Ramírez perfectamente se lo puede encontrar en ese domicilio. A su vez también viven otras personas en ese domicilio. Bueno, reside en ese domicilio su padrastro, el señor Roberto Cardoso, su hermano Santiago Javier Rondoni, y la pareja de mi defendido, la señora Mónica Alejandra Zapata, de 18 años de edad, con quien tiene una hija a su vez, una hija menor de edad, se llama Camila Yelen Zapata. Es decir, que no es cierto lo que dice el señor agente fiscal, de que mi defendido no tiene familia a cargo. Sí tiene familia a cargo. Se trata de una relación afectiva que mantiene hace aproximadamente 2 años. Bueno, como dije, vive con su madre es ama de casa, recibe una pensión, es decir, que es muy poco el ingreso económico que tiene, y mi asistido, con lo poco que obtiene de las distintas changas que realiza, mantiene a su mujer e hija, e incluso colabora con los gastos del hogar. Es decir, de ahí la importancia, su señoría, y esto lo debe tener en cuenta, de la necesidad de que mi defendido se mantenga en libertad para afrontar todos estos gastos, ¿no? De lo contrario, digamos, tanto su madre como su familia a cargo, es decir, su novia y su hija, digamos, no se podrían mantener económicamente. A su vez tiene otro hermano en el mismo barrio, que vive en el mismo barrio, que tiene 30 años de edad y vive a 3 casas de la detención, a 3 casas de detención. Y se llama Horacio René Ramírez. Es decir, con todo esto, su señoría, quiero demostrar, digamos, que mi defendido cuenta con contención familiar suficiente y que tiene familia conocida, ¿no? Y domicilio conocido. En lo que respecta al trabajo, se dedica a realizar distintas changas, hace trabajos de albañilería, limpia corrales de vaca, trabajos de electricidad. De ninguna manera entiendo que se puede justificar el dictado de una prisión preventiva basándose en la falta de trabajo estable y el hecho de que no se encuentre en relación de dependencia. Todos sabemos que la mayoría de los casos, las personas que son captadas por el derecho penal son personas de bajos recursos económicos que se dedican a realizar distintos trabajos los trabajos que saben en su momento, es decir, se dedican a realizar changas y que no se puede exigir, digamos, que para que no queden privados de la libertad tengan un trabajo estable. Por el contrario, su señoría, no tener trabajo estable y tener, digamos, escasos recursos económicos, carece totalmente de facilidades para abandonar el país o de permanecer ocupado. Es decir, que de ella no hay ningún elemento objetivo que permita acreditar que me defendió pueda llegar a fugarse, ¿no? O no estar a derecho cuando se lo requiere. A su vez, mi defendido carece de otras causas penales en las cuales se lo haya declarado rebelde. Es decir, en definitiva, el Código de Procedimiento exige o establece como elemento a tener en cuenta ¿cómo lo puedo decir? Para demostrar el peligro de fuga la existencia de otras causas penales, pero en la medida que indiquen que en esas causas se lo haya declarado rebelde o no se haya presentado otra de derecho cuando se lo ha requerido. Ninguna de las causas que menciona el señor agente fiscal se lo ha declarado rebelde, es decir, siempre ha cumplido y defendido con las restricciones que se le han impuesto cuando se lo ha requerido. Bueno, y entiende esta defensa que tampoco existe entorpecimiento de la investigación,
Se trata de una causa que se inició en el mes de noviembre del año 2011. De esa fecha hasta ahora no ha existido ninguna denuncia más por parte de las víctimas de que hayan, digamos, sufrido algún tipo de amenaza por parte del señor Ramírez. A su vez, las mismas testigos, como son Rocío Lorena Quintero y el testigo Ángel Ramón Yaquemé, textualmente dicen en sus declaraciones testimoniales, por ejemplo, la testigo Rocío Lorena Quintero dice que lo ha visto pasar en varias oportunidades al señor Ramírez, pero no la ha molestado ni ha tenido más problemas con él. Y el señor Ángel Ramón Yaquemé dijo en su declaración testimonial que después del hecho no tuvo más problemas con Ramírez, que él mismo vive con su madre en el barrio de La Tablada, a 2 casas de la del declarante, hacia el sur, agregando que lo ve casi todo. Es decir, existen sobrados elementos en el legajo fiscal, es decir, elementos objetivos, que permiten afirmar con total seguridad de que el señor Ramírez no entorpecerá la investigación, ni influiría sobre el testigo de derecho. En lo que respecta, bueno, a la gravedad del hecho alegado por el señor fiscal, el hecho podrá ser grave, su señoría, pero a su consorte de causa, el señor González, se le ha otorgado una suspensión de juicio previo. Es decir, pese a la gravedad del hecho, el señor González ha sido beneficiado con la suspensión del juicio previo. Por lo tanto, no entiendo por qué este tratamiento diferencial respecto del señor González con respecto del señor Ramírez, cuando la situación procesal es idéntica. Y bueno, y si bien existieron dos órdenes de detención, conforme se desprende del legajo fiscal, en el legajo fiscal no existe ningún informe policial que ponga en conocimiento de las autoridades el no hallazgo del señor Ramírez en su domicilio, en varias oportunidades. Es decir, evidentemente la autoridad policial no agotó todos los recursos necesarios para dar con el paradero del señor Ramírez. Y se debe tener en cuenta que los mismos testigos manifiestan que lo ven casi todos los días el señor Ramírez en el barrio. Es decir, todo esto me lleva a pensar que la autoridad policial no agotó todos los recursos, como dije anteriormente, para dar con el señor Ramírez. Es decir, la omisión de la autoridad policial no puede achacarse en contra del defendido. Bueno, en base a los argumentos que he dado, incluso voy a contestar algunos puntos que el señor agente fiscal alegó, como son la prueba pendiente de producción. Bueno, se trata de elementos probatorios que no dependen, digamos, de la presencia del defendido, es decir, se trata de elementos probatorios que pueden, digamos, llevarse a cabo sin que el defendido permanezca privado de la libertad. Y en cuanto a las causas penales que el señor agente fiscal menciona que están en trámite, el señor agente fiscal únicamente las menciona para demostrar la peligrosidad penal del defendido. Es por eso que sostengo o solicito el rechazo del pedido de prisión preventiva solicitado por el señor agente fiscal. Entiendo que debe ordenarse la inmediata libertad del señor Ramírez con la caución juratoria, con las restricciones que su señoría estime pertinente, el artículo 349. Bueno, y nada más. ¿Va a replicar la fiscalía? Brevemente, señor juez. Lo único que no quiero entrar en discusiones es por la alegada incorrección en cuanto a la calificación legal escogida, porque no tiene que ver con la libertad del imputado esa discusión, así que en eso no quiero entrar a discutir. Pero sí, en cuanto al tema de la probation, cabe recordar que la Fiscalía puede oponerse a la concesión del beneficio si justifica esa oposición en que ante un eventual juicio realizaría un pedido de pena de prisión efectiva, que es lo que tiene pensado realizar la Fiscalía. Ante la duda de la defensa de por qué tiene diferencia de criterio la Fiscalía en cuanto al tratamiento de ambos coimputados, en la descripción del hecho perfectamente se describe que portaba Ramírez al tiempo del hecho del año 2011 de noviembre en su cintura un arma de puño tipo revólver, por lo cual está marcando una diferencia entre las conductas de González y de Ramírez. Respecto del arraigo, no entiende la Fiscalía que quede debidamente acreditado con que alegue que tiene familia a cargo y una hija que encima es de apellido Zapata y él es de apellido Ramírez. Con lo cual me parece que es una mera alegación de la Fiscalía por un intento desesperado de acreditar que tenga algún tipo de arraigo. Y que necesite la libertad a Ramírez para poder mantener a su familia no me parece que sea lo que deba meritar el juzgado de garantía para conceder o no la medida que interesa a la Fiscalía. Si bien tiene razón el señor defensor y la pobreza no puede ser utilizada
para condenar o para perjudicar a una persona, entiende la Fiscalía que tampoco puede ser ese el argumento que se utilice para eximir de una medida que pueda corresponder en base a las constancias que hay en el legajo. Es cierto que no hay una rebeldía dictada respecto de Ramírez, pero también es cierto que durante varios meses el juzgado de garantía de transición ha intentado hacerlo comparecer para recibir la declaración indagatoria y se ha aprovechado que se logró la detención en este legajo actual para poder recibir la declaración en aquel viejo expediente del sistema anterior, que está todavía tramitándose a más de 8 meses de haberse implementado el nuevo código en esta jurisdicción. Y entiende la Fiscalía que no puede requerirle a la policía que semanalmente vaya a visitar la casa de Ramírez a ver si lo encuentra para materializar la detención, o alegar que han ido a buscarlo y no lo encuentran para que el señor defensor se quede satisfecho de que la policía cumplió con su actividad. Eso es todo, señor juez. ¿Va a duplicar la defensa? Muy bien. Lo único que quiero decir es que el señor agente fiscal deberá fundamentar en la audiencia de suspensión de juicio previo que va a solicitar esta defensa el por qué no le va a otorgar la suspensión de juicio previo y deberá ser fundado, ¿no? Está claro. Señor Ramírez, por favor, acérquese al micrófono. Le pregunto, ¿usted entendió lo que ha sucedido en esta audiencia? Sí. Le queda claro básicamente que el señor fiscal pretende que usted permanezca detenido en carácter de preso preventivo durante 30 días más. Eso es lo que pide el fiscal, y su defensor ha tratado de justificar de por qué usted debe recuperar inmediatamente la libertad. Cada uno de ellos ha dado sus argumentaciones, algunas técnicas, algunas de hecho, pero quiero saber si a usted le queda claro entonces lo que se ha discutido en esta audiencia. Sí, quedó claro, señor. Le hago una pregunta. Usted hoy por hoy, ¿de qué vive? De changas. ¿Qué changa está haciendo? Y albañilería, en este momento sí que hacen albañilería. ¿Y cuáles son sus ingresos? ¿Cuánta plata recibe usted? ¿Cuánta plata puede juntar usted en la semana, en la quincena, en el mes? Y aproximadamente entre 500, 450, 500, 600. ¿Por semana, por mes, por quincena? Depende. Eso por ahí es relativo. Por semana, señor. Por semana. ¿Y es cierto que usted vive con su pareja y tiene un nene a cargo, una nena a cargo? Sí. ¿Cuántos años tiene el nene o la nena? 2 años. 2 años. Y es, corríjame por favor, ¿un nene o una nena? Nena. Una nena. ¿Y es hija suya? No. No. O sea que usted de alguna manera se hace cargo de la hija de su pareja. Sí, señor. ¿Y con quién más vive en su casa? Con mi madre. ¿Y su madre que es jubilada, pensionada? Pensionada. ¿Y cuáles son los ingresos de su mamá? No sabría si se lo hago. ¿Y la casa es de su mamá o es suya? Mía. O sea que es propia. Sí. ¿Y el terreno es municipal? ¿Se lo compró usted? ¿Se lo prestaron? Municipal. Municipal. Dígame, hoy por hoy, ¿estaba trabajando? Sí. ¿Y a dónde estaba trabajando? En la casa de Dr. Tercich. En la casa del doctor Tesich, del juez Tesich. El juez Tercich. Ajá. ¿Y dónde tiene la obra? 3 de febrero 273. Ajá. Dígame, ¿y a esta gente que mencionó el fiscal, usted la conoce? Sí. ¿Y por qué lo conoce? Vecinos. Son vecinos. ¿Y son vecinos en qué grado de vecindad? ¿Viven muy cerca? ¿Viven lejos? Y 2 cuadras. 2 cuadras. ¿Usted lo ve todos los días? Y no, todos los días no. Ajá. ¿Y todos viven ahí en planta asfáltica? Sí. ¿O por qué no ubica bien en qué lugar de la planta asfáltica están viviendo? De la planta asfáltica ¿Al norte, al sur, al este, al oeste? al sur 1 y al norte otro. Está bien. ¿Usted quiere decir algo más? No, no. Está claro. Muy bien, entonces teniendo que resolver la cuestión que han traído las partes ante este juzgado, siguiendo entonces el razonamiento que impera por las normas constitucionales y particularmente por la ordenanza procesal de Entre Ríos, habré despedido en función de analizar los distintos ítems que concretamente el último de los cuerpos normativos trae, esto es los artículos 353, 54, 55 y 56. Uno de ellos, el primero, tiene que ver con la probable participación punible del imputado en el hecho que se ha intimado. Concretamente, si bien aquí se han discutido cuestiones que tienen que ver con la intervención de Ramírez, está claro que hoy por hoy el Ministerio Público tiene consigo
evidencia que prima facie podría permitir presumir, aunque más no sea de manera indiciaria, en el grado de probabilidad que me toca decidir, una posible autoría responsable. Esto es, se ha mencionado que tienen los testimonios de quienes han sido víctimas del caso. En este sentido, independientemente de que esto no es un juicio oral y público, sí analizo la cuestión como probable participación punible desde el punto de vista de que la Fiscalía, entiendo, tiene elementos que hoy por hoy le han permitido iniciar un caso penal, abrir una investigación, incluso ha aventurado que se llevará a juicio a esta persona. En este sentido, entonces, no puedo desdeñar no simples entrevistas, sino directamente, según dice la Fiscalía, declaraciones testimoniales receptadas bajo el dispositivo incluso del artículo 275 del Código Penal. Otro de los ítems a tener en cuenta, y que las partes también de alguna manera lo han adelantado, es la probable aplicación en firme de una pena privativa de libertad. Está claro, porque así lo he venido diciendo, que per se la pena en expectativa no habilita ni a la imposición de la prisión preventiva, como tampoco a no imponerla. En definitiva, es un tema más a considerar, y como veo que están discutiendo calificaciones legales, cuestión que quizás pueda tener una incidencia en una decisión de esta envergadura, es propia de un debate oral y público. Por tanto, en el tema de calificaciones legales y pena en expectativa, si bien debo tenerlo en consideración, entiendo que no va a ser dirimente para la solución que voy a tomar. Sí voy a fincar el análisis en el riesgo procesal que cada uno de ustedes ha tratado de defender desde su postura. Esto es, dice la Fiscalía que el riesgo de fuga y el riesgo de entorpecimiento, y la defensa ha tratado lo posible de ir desmedrando cada una de esas afirmaciones. Concretamente, hoy por hoy lo que existe es una presunción, a mi modo de ver, de parte del Ministerio Público, en razón de que, por lo sustanciado de la audiencia, se evidencia que Ramírez vive en el lugar, lo hace desde un tiempo a esta parte. Sí que aquí la necesidad de preservar la incolumnidad de la prueba subjetiva, en razón de que, como el propio Ramírez lo ha dicho, hoy por hoy él conoce a las personas que le han denunciado. Entonces él dice, son vecinos, de público y notorio es, porque conocemos el lugar de donde viene Ramírez, que esa vecindad tiene una particularidad. Esto es, no es un barrio, no es una manzana del centro de la ciudad, sino que son una serie de casas que se han ido montando, circundando lo que era la antigua planta asfáltica. En tal sentido, entonces, voy a tomar una determinación que le permita aventar prima facie al Ministerio Público Fiscal el temor a un entorpecimiento de la investigación, y que por otro lado contempla algunas condiciones que ha planteado la defensa en cuanto a la necesidad de que Ramírez pueda seguir siendo sostén de su familia, cuando no seguir trabajando, atento a que, si bien es cierto, ha mediado órdenes de detención de este juzgado de garantía, la misma ha sido dispuesto doctor Lazzari en función de los pedidos del Ministerio Público y lo que acredita el Ministerio Público a través de la actividad que ha hecho la policía. Entonces, a fin de poder tomar una solución que contemple las necesidades de cada una de las partes y que termine siendo razonable, esto es, que termine siendo una solución judicial que guarde los vicios de proporcionalidad que tienen que tener las medidas cautelares en cuanto a injerencia en la esfera de libertad de las personas, este juzgado de garantía habrá de no hacer lugar al periodo de prisión preventiva dictado por el Ministerio Público Fiscal y disponer la libertad del señor Martín Daniel Ramírez bajo caución real. El monto de la caución real se habrá de fijar, estimo, de manera prudencial en función de los antecedentes laborales y económicos que dice tener Ramírez para el caso concreto, y atento la gravedad alegada por el Ministerio Público Fiscal de los hechos, en la suma de pesos 1.000, sin perjuicio de la caución real de 1.000 pesos, la cual, una vez efectivizada, habrá de tenerse presente para la libertad. De manera conjunta con esa caución habrá de denunciar la defensa o el señor Ramírez el nombre de una persona a los fines de que obre a modo de cuidador del señor Ramírez, conforme el dispositivo normativo del 349, inciso B del Código de Procedimiento Penal. Esto es, señor Ramírez y señor defensor, para que proceda la libertad del imputado habrá que tener que depositarse la caución real y denunciar a una persona que va a obrar a modo de cuidador. Señor Ramírez, usted va a estar entonces al cuidado de un tercero. Cuando ustedes denuncien el nombre de ese tercero, lo haremos comparecer a la audiencia, de hecho que si lo tiene lo puede mencionar y lo haremos comparecer ahora, a fin de verificar si está en condiciones de asumir ese cargo. Por otro lado, señor Ramírez deberá fijar un domicilio a los fines del proceso
Le pregunto, ¿cuál va a ser el domicilio que usted va a denunciar a fin de este trámite? De mi casa, 10 Norte Bis, 1931. 10 de Norte Bis, 1931. Muy bien, ese es el domicilio donde lo va a buscar policía o eventualmente el juzgado, para notificarlo, para hacerlo comparecer o lo que fuera. ¿Tiene usted algún teléfono? No. No tiene teléfono, muy bien. Además deberá abstenerse de mantener cualquier tipo de contacto con las personas que han denunciado el caso en autos. El nombre de esas personas se los va a hacer saber el Ministerio Público Fiscal, lo mismo que su domicilio. Abstenerse de todo tipo de trato significa que no puede tener ningún contacto, ¿tá? Y más allá de la vecindad que usted dice tener, me aclara que hace un tiempo no lo ve. Bueno, evite tener cualquier tipo de contacto. Y si ese contacto es circunstancial, por una cuestión de vecindad, aléjese. ¿Correcto? En lo demás, entonces, queda notificado el señor Ramírez. Se habrá de librar, una vez que estén cumplidos los recaudos, el respectivo mandamiento de libertad. Las medidas de coerción, señor Ramírez, se imponen desde una vez que usted recupere efectivamente la libertad y mientras se sustancie la presente investigación penal preparatoria. ¿Le queda claro o tiene alguna duda? ¿Le queda claro? Queda entonces notificado lo mismo que el señor defensor y el señor fiscal. Sí, señor fiscal. Señor juez, yo quiero dejar constancia que conforme lo estipula el artículo 502, en cuanto establece la posibilidad de los recursos de apelación que proceden contra las decisiones de los jueces de garantía en la etapa de investigación penal preparatoria, entendiendo que en este caso se causa un gravamen irreparable y como se puede interponer en diligencia, dejo expresa constancia que interpongo recurso de apelación contra la decisión que acaba de tomar. Muy bien, entonces, atento normal al artículo 501, siguiente y concordante, se tiene presente el recurso de apelación interpuesto y se dispone que los presentes actados se lleven a la sala penal local para que así se sustancie la impugnación que acaba de formular el Ministerio Público Fiscal. Quedan todos notificados y se da por finalizada la audiencia. Gracias.